Si analizamos el mercado a nivel mundial, del 85% de los alimentos que se mueven y se circulan en el mercado están en solamente 3 compañías envenenando. Y son productos que nos están matando. Y lo estamos viendo porque esto empezó como un problema de los países del primer mundo y se ha ido convirtiendo en un problema generalizado en los distintos países. Sí, y no solo a nivel salud, y que es lo más visible, tanto salud física como mental, sino también a algo que le importa más a los gobiernos, que son económicos. Eso también lleva mucho gasto público para los países que tienen salud pública y mayor gasto público en general. Millones de dólares por detrás. Entonces, planteamos cómo todas estas empresas nos contaminan con productos que no son de calidad y planteamos cómo cambian la sociedad. Nahua, una de las ciudades más longevas que hubo y una de esas famosas zonas azules que se hicieron famosas por este documental de Netflix. ¿Qué pasó con este lugar? Pasó de ser una de las zonas más longevas del mundo a ser la zona o una de las zonas con mayor tasa de obesidad de Japón. Joaquín, qué placer tenerte en este episodio, el número 13 de MBTOL Podcast, porque realmente es un tema de los que más me apasiona. Y quiero confesarte algo, el tema de la salud es uno de los temas que más me llama la atención, sobre todo por la repercusión que tiene a nivel de sociedad, a nivel de salud, a nivel de calidad de vida. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde nace esa pasión por comunicar? Bien, es una excelente pregunta porque si te pones a analizar, hay un montón de profesionales de muchísimas ramas de la salud y somos muy pocos, la verdad, lo que estamos ahí en redes sociales alimentando, si se quiere decir de alguna manera, esta visión por ahí más científica de la nutrición en este caso. Y acá hay algo bastante controversial y es que la nutrición es una ciencia, pero hay muchos profesionales que están diciendo que se trata como una pseudociencia y en parte tienen razón. Tenemos que entender que la nutrición como ciencia tiene que seguir un método, que es el método científico, y la verdad que no siempre se sigue. Esto pasó, pasa y va a seguir pasando siempre, pero bueno, tenemos que volver a reubicarnos y volver a seguir ese método todos, no solamente una parte de los profesionales, para dar una información de mucho más valor, una información mucho más veraz a la población. Claro, es que mira que hay un fenómeno que está afectando a toda la población mundial y es el tema de la alimentación y de la obesidad. Y este es un tema que genera muchísimas polémicas, sobre todo porque hay grandes corporaciones, hay grandes empresas detrás de este gran monopolio. Si analizamos el mercado a nivel mundial, del 85% de los alimentos que se mueven y se circulan en el mercado están en solamente 3 compañías. Y eso es algo que me preocupa mucho cuando tenemos un monopolio de compañías que nos están ofreciendo una cantidad de productos, pero que nos están envenenando. Y son productos que nos están matando. Y lo estamos viendo porque esto empezó como un problema de los países del primer mundo y se ha ido convirtiendo en un problema generalizado en los distintos países. Quiero preguntarte, viendo el panorama que hay hoy en día, ¿qué tanto te preocupa el problema de obesidad que estamos teniendo a nivel mundial? Bien, a ver, me preocupa a mí y a todos mis colegas muchísimo. Estamos viendo cifras, la verdad, que asustan un montón y ya no solo en Estados Unidos o México con las altísimas tasas de obesidad infantil, sino en todas partes del mundo, sacando por ahí una parte de Asia y África. Después se están viendo unas tasas de obesidad y de sobrepeso que son verdaderamente preocupantes y yo creo que en cuanto al monopolio que hay empresarial, también tenemos que entender que la cuestión económica siempre va a estar presente atrás de cualquier industria. No importa si es la salud, no importa si está jugando con la salud de miles de millones de personas, si hay plata atrás, si hay dinero atrás, siempre va a haber ahí un negocio modificando información, modificando cifras. El tema es que hay formas de atacarlo, hay formas de saber cuándo una información es mejor que otra. Y para eso volvemos justamente con lo que iniciaba, que para eso justamente está el método científico.
para no caer en esas trampas que se ponen muchas veces, se arman ahí como jueguitos, a ver, te muevo esta cifra para acá, te cambio la distancia entre los ejes para armarte una curva más bonita y después eso nos termina afectando a todos a nivel salud, porque sale información que no es de la más alta calidad. ¿Cómo lo cambiamos? Esa es una buena pregunta para plantear, porque justamente uno de los problemas que tenemos, y lo ponemos en el panorama de la conversación, es el poder que tienen estas industrias con un mercado de 8 billones de dólares al año. O sea, y que la proyección que se tiene a futuro en los próximos años es que va a ir creciendo por razones demográficas, por razones sociales, políticas. Estas empresas han tenido mucho poder y han logrado cambiar la percepción, han logrado cambiar las costumbres de la forma como nos alimentamos y eso es lo que a mí más me preocupa. Yo en uno de los episodios que tuve, hablaba justamente sobre el lobby que tuvo Coca-Cola en Colombia, prácticamente moviendo dinero por debajo de las cortinas, por detrás de las puertas, para que no fueran aprobados los impuestos con el tema de las azúcares. Ahora, nos encontramos en un momento donde la alimentación orgánica, que es la que deberíamos consumir, se hace menos accesible porque es más costosa y muchos productos de mierda, y disculpa que te diga la No, palabra, está bien. pero son productos de mierda, nos están ofreciendo a los precios más accesibles. Y esto lo que está generando es un problema no solamente de salud, es que es un problema social. Mira solamente tener un problema de obesidad en la niñez, lo que va a causar en unas décadas a nivel de problemas de sociedad, de salud, de todo. Es un tema preocupante, ¿no? Sí, y no solo a nivel salud, y que es lo más visible, tanto salud física como mental, sino también a algo que le importa más a los gobiernos, que son económicos. Eso también lleva mucho gasto público para los países que tienen salud pública y mayor gasto público en general para cualquier país sin importar el grado de libertad que tenga. Y esto es algo que por cualquier lado los debería preocupar, tanto la salud física humana, tanto física como mental, y tanto la salud medioambiental. Eso, si no nos preocupamos en este momento y no nos encargamos de solucionarlo, que si querés ahora después hablamos cómo creo yo que debería ser esa solución, no solamente vamos a estar matando literalmente a miles de millones de personas antes de lo que deberían morir, sino simplemente también vamos a tener un mayor gasto público a nivel mundial. Claro. Es que mira todo este tema tan interesante, me ponía a hacer una investigación porque me llamaba mucho la atención sobre cuánto dinero invierten estas compañías en ingeniería de alimentos. Y entonces es millones de dólares en investigación para poder crear una adicción a la comida, que eso es lo que más me preocupa, porque ellos invierten dentro de cómo es la textura del producto, qué es el sonido que produce cuando abres una bolsa, cuando destapas una Todo. soda, la textura y el sabor de los alimentos. Eso lleva años de investigación y millones de dólares por detrás. Entonces, planteamos cómo todas estas empresas nos contaminan con productos que no son de calidad y planteamos cómo cambian la sociedad. En países como Colombia, productos como Maggi han cambiado culturalmente la forma en la que consumimos productos, al punto que hemos logrado llegar a la sustitución de ciertos ingredientes y de ciertos productos por poner un condimento o un aditivo o un producto que te genera un valor y cómo estas empresas meten estos productos dentro de la cultura. Mira que hay un tema muy curioso. En 1972, Kellogg's es la compañía que crea este eslogan poderoso de que el desayuno es la comida más importante del día. Pues claro, Kellogg's con todos sus intereses por detrás era promoviendo el cereal como un alimento y eso llegó a un punto que se metió tan intrínseco en la sociedad que se terminó convirtiendo en una costumbre. Ojo, no estoy diciendo que el desayuno no sea importante. Lo que estoy hablando es la campaña de mercadeo que se hizo para introducir una línea de alimentación que le convenía a esa compañía. Entonces, ahí nos damos cuenta del poder que tienen estas empresas y de cómo nosotros como consumidores no podemos comer entero. Ahora, quiero que empecemos a plantear la conversación porque quería centrar esta primera introducción
presentando el problema general. Ese problema lo conozco y ese problema lo conoce muchísimas de las personas que nos están escuchando. Ahora, lo que me interesa y la razón por la cual te traigo es cómo podemos cambiar esos hábitos. Empecemos desde el momento en el que adquirimos un producto. Cuando empezamos a consumir o vamos a hacer nuestro mercado o nuestras compras, ¿cómo deberíamos ejecutar esas compras para seleccionar realmente los productos que nos ayuden a tener, no solamente alimentarnos, sino también a tener una mejor calidad de vida? Bien, acá para también hilarlo con lo anterior, hay un caso que la verdad es muy preocupante y es muy actual, que es el caso de Okinawa, una de las ciudades más longevas que hubo y una de esas famosas zonas azules que se hicieron famosas por este documental de Netflix. ¿Qué pasó con este lugar? Pasó de ser una de las zonas más longevas del mundo a ser la zona o una de las zonas con mayor tasa de obesidad de Japón. ¿Cuándo? Cuando apareció la industria alimentaria y empezaron a abrir franquicias de la famosa M amarilla y demás lugares de comida ultraprocesada. Eso quiere decir que la comida ultraprocesada en particular es mala y perjudicial para la salud y que tenemos que eliminarla por completo de nuestra vida. No, eso quiere decir que ellos nos conocen mejor que nosotros. Y ahí es donde voy a hilar con esta nueva pregunta. A la hora de hacer las compras, ellos saben mejor que nosotros lo que queremos. Ellos ya entienden a la perfección cómo es nuestro sistema de recompensas. Entonces, ¿qué hacen? Miles y miles de estrategias de marketing al mismo tiempo. No es que simplemente te suman una o dos. No, son miles al mismo tiempo, desde en dónde se ubica cada cosa en el supermercado, a qué altura, por ejemplo, las cosas que son para enfocadas a niños, te las ponen más abajo, las cosas que son más para un público más adulto, las ponen a la altura de los ojos de un adulto, y después la comida saludable o muy abajo o muy arriba, más inaccesible, que no quede tan bonita porque lo otro vende más, tiene mayor rentabilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay ciertas pautas que podemos tener en cuenta a la hora de hacer la compra y una que se está usando hoy en día que está muy buena es hacer las compras online. No ir al supermercado a hacer la compra, sino simplemente hacerla online. Te ahorras mucho tiempo, el costo no suele ser mucho más caro, suele ser bastante conveniente y es una buena estrategia. Después, la otra. Acá en Argentina, por ejemplo, tenés lo que serían dietéticas, donde te venden granos, legumbres, etcétera, productos más, si se quiere decir, basados en plantas integrales. Después tenés las verdulerías que te venden la fruta, la verdura, las hojas, etcétera. Entonces, para el público de Argentina o el público de Latinoamérica que tenga ese sistema de configuración de compras, primero ir a la dietética, a la verdulería y demás productos que te traen el producto más fresco, digamos, de más lugares donde te traen el producto más fresco, y después ir al supermercado y comprar lo que haga falta, las cosas de limpieza, etc. En Estados Unidos sé que se suele manejar simplemente por supermercados, está todo en un mismo lugar. Entonces ahí directamente ir a hacer primero esa compra y la otra tener una lista. Tener una lista con lo que vas a comprar y no salirte mucho de eso. Esas son las mejores estrategias, o por lo menos las que más funcionan, porque también a mí me gusta ser pragmático, no me gusta decir un montón de estrategias que después por eso son más difíciles. ¿Sabes cuál me funciona a mí? Ir sin hambre. Ahí. A mí me funciona perfectamente cuando voy a hacer al mercado, sí. Antes de ir, yo como y voy lleno. Eso me quita la sensación o las ganas de comprar un producto que sé que no me va a generar el mejor beneficio a mi salud. Y de esa forma, cuando voy satisfecho del estómago, me ayuda. Creo que es una muy buena estrategia. Ahora, te quiero preguntar, con el tema de los labels, que son esa información que tenemos detrás de cada producto, ¿qué tan importante es leerlo? Bien, la información nutricional que es más importante, tenés una parte que justamente se llama información nutricional, que suele aparecer en forma de tabla o de un párrafo, bastante cortito,
y ahí te dice los nutrientes que tiene, cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas, de los hidratos de carbono te dice cuántos de esos son azúcares, después te dice cuántas grasas tiene, etcétera, cuánto sodio, también muy importante, y después tenés otra parte que son la lista de ingredientes. Entonces, todo depende de la frecuencia con la que comas el alimento, va a ser qué tanta importancia le tenés que dar. Por ejemplo, sabemos que los ultraprocesados, a mí no me gusta decirle que son malos, porque pueden tener un efecto neutro, todo depende de la combinación y todo el contexto de la persona y la cantidad en la que se consuma, claramente, ¿no? Entonces, ¿vamos a preferir que tengan la menor cantidad de ingredientes y además que esos ingredientes sean conocidos? Sí, claramente sí. Pero bueno, de vez en cuando yo también predico esto de, bueno, a ver, hablemos de frecuencias y no de si algo es malo o bueno. Eso me parece un buen enfoque. Entonces, en cuanto a la información nutricional, no te puedo decir qué ver porque eso es bastante más complicado y depende mucho de cada caso, pero sí te tiro un dato que es muy importante y es que la lista de ingredientes en casi todos los países está ordenado del que está en mayor proporción al que está en menor proporción. Por ejemplo, unas galletas, vos te fijás y puede ser que el primer ingrediente no sea harina, puede ser que sea azúcar. Y vos decís, tiene más azúcar que harina, es increíble, pero bueno, es así y ese creo que es el dato más importante para que la gente vea a la hora de consumir un producto. ¿Cuál es la lista de ingredientes? ¿El primer ingrediente es coherente con eso? ¿Es coherente, por ejemplo, un pan que tenga de segundo ingrediente azúcar? ¿Es coherente o no es coherente? Y la otra también es la frecuencia, como decía. ¿Con qué frecuencia voy a consumir este producto? Claro, y también, también yo diría que si hay una práctica que yo recomendaría que todos hicieran y es, si tienes la oportunidad de poder ver esa información online y tómate la oportunidad de leer los ingredientes a voz alta. Si la mayoría o la mitad de los ingredientes no los conoces o ni siquiera eres capaz de leerlos en voz alta, aléjate de ese producto porque Tal cual. realmente viene con muchos químicos. Ahora, quiero Sí, enfocarme un poco en esta parte médica porque tú tienes una experiencia que es muy interesante para mí. En estos años que llevas tratando pacientes y que andas divulgando información médica, ¿cuál es el factor común o el mayor caso de problema que tú encuentras cuando empiezas a analizar problemas de salud relacionados con la alimentación? sin duda la falta de constancia. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que veníamos hablando que todo está hecho para que actuemos de una determinada manera. Esto se le llama ambiente obesogénico. Es un ambiente que está hecho para generar obesidad, así como lo dice el nombre, tal cual. Entonces, algo que yo digo mucho en mis redes sociales es que consulten con un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional no solamente te puede dar ese conocimiento más bajado a tierra, sino que también te ayuda, te hace de guía. Es como, por ejemplo, si te quebrás, vos, además de recibir el tratamiento médico, por ahí te ponen una férula o un yeso. Bueno, el nutricionista en este caso, cuando hablamos de alimentación, cumple los dos roles. Por un lado te asesora y por el otro lado te hace de férula, te hace de acompañamiento, te dice, bueno, no te salgas mucho de acá porque la información que hay en redes sociales hoy en día es muy confusa. Entonces, el principal error que veo es la falta de constancia y, por otro lado, el exceso de información, que puede parecer loco, pero hay mucha gente que está sobreinformada. Hay mucha gente que está infrainformada, o sea, que no recibe mucha información, y hay otro grupo de gente que se la pasa viendo y sigue a muchísimos médicos, muchísimos nutricionistas, todos dicen cosas diferentes, que si querés después podemos hablar por qué pasa eso, y eso creo que son los dos mayores errores. Si podría dar una recomendación a las personas, es que vayan a un profesional, que lo elijan bien, porque también como todo hay buenos profesionales y hay malos profesionales, y que tengan constancia al ir, que no abandonen, porque eso es el error más frecuente, tanto que veo yo como ven mis colegas. Claro, ahora, ¿cómo logramos mantener esa constancia? Porque hay muchas personas que son muy impulsivas y que cuando empiezan arrancan con toda la energía y quieren hacer los cambios para poder tener una mejor calidad de vida,
pero mantenerlo es la parte complicada. ¿Qué consejo me darías para que pudiéramos mantener esa constancia pensando a un proyecto a largo plazo? Bien, acá también, no tengo dudas, hacerlo escalonado, hacerlo despacio, que la gente quiere hacer todos los cambios juntos, quiere agarrar y pasar de ser sedentario, con obesidad, con un trabajo que no le gusta, a vivir de su empresa, ganar bien, tener el cuerpo que quiere y hacer todo perfecto. Y eso abruma un montón. La gente no tiene que buscar hacer todo perfecto, sino ir mejorando un 1% cada día y que eso se genere como un efecto compuesto. Igual que pasa en finanzas, un cambio que vos haces también va acompañado del cambio que hiciste ayer. Entonces, la mayor clave para generar constancia es hacerlo despacio, hacer cambios de a poco. Claro, que este es un tema muy interesante, ¿sabes? Porque hay personas que quieren hacer cambios muy radicales y esos cambios vienen agarrados a temas emocionales. Este es un tema muy interesante para tocar, el tema de las emociones y los sentimientos que tenemos hacia los alimentos. Y mira que si te pones a analizar, cuando nos graduamos, celebramos comiendo. Cuando cumplimos años, celebramos comiendo. Cuando estamos tristes, comemos para compensar. Y creo que hay una asociación muy fuerte entre la comida, entre la alimentación y las emociones. ¿Cómo podemos mejorar esto o cómo podemos mantener el control con respecto a ansiedad, a problemas de obesidad relacionados con el tema emocional? Bien, ahora que me hablas de esto, hay otro problema muy grande y es que la gente cree que comer es simplemente para nutrir al cuerpo y nada más. O sea, el comer debería ser para eso, por lo menos. Ahora bien, la nutrición en general es mucho más compleja y se dice que tiene tres como esferas, como tres lugares donde habita. Bio, psico, social. En la parte bio, que viene de biológica, ahí sí estamos hablando de nutrir al cuerpo. Pero después tenés la parte psicológica, que está más enganchada a la parte de las emociones y de los hábitos. Y después tenemos la parte social, y es que hace miles de años que venimos comiendo en sociedad. Que la comida es un punto de reunión, un punto de encuentro, en donde antes, cuando se hacían trabajos, por ejemplo, de caza y de recolección, era el momento en el que todos llevaban eso al punto de encuentro que se determinaba y ahí se cocinaba, o se hacía lo que haga falta y se comía. Por eso, esto de decir, bueno, el comer es simplemente para nutrir el cuerpo y tengo que comer limpio, como se dice ahora, eso no es una alimentación saludable, eso es una alimentación nutritiva. Una alimentación saludable también tiene en cuenta la esfera social y la esfera psicológica. Tenemos que entender que a veces vamos a comer por una cuestión biológica, para nutrir el cuerpo, y otras veces también vamos a comer por una emoción y también vamos a comer por un encuentro social. Ahora bien, el detalle está en cuando uno de esos se desequilibra, porque ¿qué suele pasar? Que la parte psicosocial empieza a reemplazar a la biológica y no se equilibran las tres partes. ¿A eso te referías? ¿Se debe comer 3 veces al día? Porque si tú te pones a analizar la evolución del hombre en el tiempo, el hombre nunca comió 3 veces al día. El hombre se alimentaba una, máximo 2 veces por el contexto, porque si nos ponemos a analizar cómo era la forma en que nos alimentábamos en el pasado, prácticamente el hombre le tocaba salir a cazar su presa y había toda una actividad. Vivíamos en torno a la supervivencia. Ahora vivimos en un mundo idílico en el que encontramos todo lo que queremos prácticamente en cualquier lugar y es tan accesible poder alimentarnos al día de hoy, es tan fácil alimentarnos al día de hoy que hemos cambiado los hábitos alimenticios. Tú como doctor, ¿es tan importante comer 3 veces al día o crees que es un mito? No, a ver, si querés te ordeno para hacértelo más fácil, te ordeno las prioridades en nutrición que las determinó Eric Helms para un culturista natural, pero que en general van bastante bien para cualquier persona. Eso es algo que está bastante loco, pero bueno,
primero tenemos las calorías. Lo que más importa en una alimentación es la cantidad de calorías. Después tenemos aportar la cantidad adecuada de cada macronutriente, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Después la adecuada cantidad de micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Y después, recién como en el cuarto escalón, tenemos el timing y el fraccionamiento. O sea, cuántas cantidades de veces al día comemos y en qué horarios, ¿no? Entonces, si te pones a ver, no es tan importante. Y además, hay otra cosa menos importante que a la gente le suele dar mucha importancia, que son los suplementos. Los suplementos son todavía menos importantes que eso, para que se den una idea. Ujú. Entonces, ¿es importante comer 3 veces al día? No, no es muy importante. No es muy importante tampoco si comes menos o si comes más, siempre y cuando hagas alguna comida dentro del día. Ya cuando se pasa de lo que es conocido como ayuno intermitente a ayuno prolongado, o sea que dura más de 24 horas, ahí sí se empiezan a ver ciertos problemas. Pero después, si comes 1, 2, 3 o hasta 5 veces al día o por ahí más, no vas a notar grandes diferencias siempre y cuando el resto de las cosas sí se vayan cumpliendo bien. Es que hay tanta información, ¿sabes? Que, que nos confundimos al día de hoy. Y este es un Es tema muy muy confuso. interesante para tocar, porque hay tanta sobreinformación, hay tantas personas generando contenido con respecto al tema de salud, que no sabemos cuál es la información adecuada. Por tu experiencia, y quiero que empecemos a hablar de dietas y de estilos de consumo de alimentos, ¿cuál crees tú que puede ser la dieta más balanceada para poder tener una mejor calidad de vida? Bien, también voy a introducir el tema acá porque está muy buena la pregunta, pero creo que hay algunas cosas antes que tenemos que entender. ¿Cuáles son los objetivos de las ciencias de la salud, como puede ser la nutrición? Tenemos 3: que las personas vivan más, que las personas vivan mejor y que lo hagan todo esto a un costo razonable. Si tu alimentación vale 10 millones de dólares al mes, bueno, será para vos esa alimentación, pero para mí imposible. Entonces, tenemos que entender estas cosas, tenemos que decir cuál es el patrón alimentario que a la gran mayoría de la población en general le viene mejor. Y ahí empezamos con un debate enorme, enorme y que es muy complejo, pero que por el momento sigue teniendo respuesta porque aunque no parezca, todas las líneas de evidencia, porque no hay una sola evidencia, no es agarrar un paper y compararlo con otro y listo, sino agarrar todas las líneas de evidencia, apuntan siempre hacia un mismo lado, que es a mayor sea la proporción de vegetales integrales, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos vegetales integrales no es simplemente comerse una lechuga, sino que también se incluyen frutas, el resto de las verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas. Entonces, con esa premisa ya nos podemos empezar a olvidar de un montón de información confusa que se intenta vender hoy en día en redes sociales porque justamente pasa lo mismo que con el resto de las industrias de los alimentos. Nos quieren vender algo en particular creyendo que es lo mejor y creyendo que es para todos, y después no es así. El tema es que eso vende mucho, la gente quiere hacérselo fácil y además la gente se siente muy cómoda cuando entiende de un tema. Y esta gente reduce la nutrición hacia un punto tan chiquito que termina siendo equívoco. Se terminan confundiendo mucho, pero eso también vende mucho. Claro, es que la sobreinformación que se presenta en el mercado, prácticamente, mira, yo me ponía a analizar muchos de los productos que hoy en día se están vendiendo como productos saludables y realmente no lo son. Son, diría yo, una muy buena estrategia de mercadeo. Desde la presentación de la caja hasta los colores en el que te presentan el producto, en el empaque, hasta la textura interna del producto, pero si tú te das cuenta, no es un producto nutritivo o no es un producto que te aporte. Entonces, ahí donde nos encontramos en esa disyuntiva de qué tanto creemos de lo que nos venden como información nutricional. Y yo creo que ahí tú mencionas un aspecto bastante importante, el poderse sentar con una persona que analice tu caso particular y te pueda guiar a tener una guía para poder mejorar tu alimentación. Porque yo creo que
universo de los seres humanos hay un universo tan infinito que cada uno es tan diferente. Mira que a mí me pasa algo muy curioso. Mi esposa, ella es una persona que le cuesta mucho comer productos como pan, como arroz, y yo he hecho un sacrificio en mi dieta y he ido suprimiendo todos esos productos. Pero algo que a mí no me afecta, porque por mi contextura, por la forma de cómo es mi ADN, me cuesta mucho subir peso. A otras personas esto puede ser completamente diferente. Y simplemente comerse un pan o comerse un grano de arroz les afecta en la forma en cómo su cuerpo procesa esos alimentos. Ese es un tema bien curioso. Cuando tú analizas a tus pacientes y ves toda esta sobreinformación acerca de qué tipo de comida hay, y vemos la dieta keto, perdón, tenemos las recetas vegetarianas, tenemos a los veganos, por ahí he alcanzado a ver hasta los crudiveganos, que ya no me cabe en la cabeza. Ese tema, ¿cómo tú lo manejas? Bien, obviamente analizo el patrón alimentario de la persona, pero, como decís vos, se puede adaptar. Eso es algo totalmente adaptable a cada persona. Y por un lado tenemos patrones alimentarios o dietas como que están bien descriptas, como la cetogénica, que después habría que definir cuál, porque la mayoría de las personas que dicen hacer cetogénica no hacen dieta cetogénica. Podés hablar de una dieta vegetariana, vegana ya no, porque ya ahí es un tema más complicado de nomenclaturas y demás, sería más, no sería una dieta en particular, pero lo importante es ver lo que está consumiendo. Por ejemplo, una persona con una alimentación cetogénica puede tener una mejor alimentación que una persona con un patrón alimentario indefinido, o sea, variable, común. Lo mismo con una persona vegana, lo mismo con una persona de cualquier tipo de alimentación que lleve o estilo de vida que lleve. Incluso crudivegana. ¿Por qué? Porque no importa tanto el nombre del patrón alimentario, sino lo que consuma dentro de ese patrón. Y para que algo sea una dieta, no solamente tenés que entender más o menos lo que comes, sino que tiene que quedar claro qué es lo que come. Por ejemplo, hay diferentes tipos de dietas cetogénicas y están descriptas cada uno con un porcentaje de lípidos que tienen que comer, con un límite superior de hidratos de carbono que tienen que comer. Entonces, para empezar, tenemos que, si querés identificar cuál es mejor que otro, tenés que empezar definiéndolos. Hasta ahora, como patrón que está como gold estándar, o sea, que se usa para ver si uno es mejor que otro, porque en nutrición siempre se tiene que comparar, está la alimentación basada en plantas. Y recalco esto y aclaro, una alimentación basada en plantas no se refiere obviamente a lechuga, sino al resto de los grupos que nombré, y además se le agrega últimamente el integrales. Eso quiere decir que no se le sacó ninguna parte comestible y no se le agregó otra cosa que no sea un vegetal integral. Dentro de esa línea de productos integrales, ¿cuáles son esos productos? Y también me gustaría que, para las personas que no conocen, porque hay muchas personas que se confunden con esta terminología, la citogénica, que viene siendo la keto, Sí. ¿en qué consiste esa alimentación? Bien, esa alimentación consiste en aumentar el consumo muchísimo de grasas, que son un grupo de alimentos, no es un grupo de alimentos, es un nutriente que se encuentra en ciertos grupos de alimentos, y disminuir mucho la cantidad de hidratos de carbono. Lo mismo, hay alimentos que tienen mayor proporción de hidratos de carbono, como puede ser por ejemplo un pan, hay alimentos que tienen mayor proporción de grasas, como puede ser un aceite que tiene el 100%, o carnes que tienen un tipo de grasa que por ahí no está tan buena a largo plazo, aunque muchos últimamente dicen lo contrario. Por esto mismo que te decía, hay mucho interés económico en querer vender una dieta fácil y sencilla, pero que en realidad después, cuando vamos a los estudios bien hechos, te das cuenta que no termina funcionando. Y me habías hecho otra pregunta antes. ¿Cuál era? O sea, básicamente es cómo entendemos esta fórmula entre la alimentación, ¿sabes? Porque hay tantos productos. Por ejemplo, esta línea crudivegana, que es una que a mí me voló la cabeza cuando la conocí, ¿es realmente buena para la salud, por ejemplo?
No, según la evidencia, no es mejor que un patrón gold estándar, como puede ser una alimentación basada en plantas con plantas cocidas. Claramente no. Claro. ¿Cómo definirías tú un crudo y vegano? Este es un tema muy curioso. Ok, básicamente es un patrón alimentario, esto por ahí sí es un patrón alimentario, pues no está enfocado al veganismo, dice crudo y vegano, pero no tiene nada que ver con la postura ética del veganismo, sino más bien es un patrón alimentario donde se excluye cualquier alimento de origen animal, pero, hasta ahí tendríamos un vegano, pero lo que se modifica es que esos alimentos de origen vegetal que consumen, los consumen crudos. Legumbres fermentadas, vegetales crudos, frutas crudas, todo lo consumen crudos, sin cocinar. ¿Por qué? Porque se basan en que cuando vos cocinás un alimento se pierden nutrientes. Y esto es verdad, pero la nutrición es, de vuelta, volvemos a lo mismo que eso, es mucho más compleja que eso. Y en el factor global, también la cocción te da un montón de cosas beneficiosas que hacen que, si vos las comparás, termina siendo mejor una alimentación, por ejemplo, vegana tradicional, que una alimentación cruda y vegana. Claro, es que me parece que cuando nos vamos a los extremos es donde encontramos el problema, ¿sabes? Ese irnos hasta prácticamente un punto en que no cocinamos los alimentos, ya me parece a mí personalmente, y la persona que lo practique y que le funcione bien por esa persona, pero ahí donde yo pongo en duda mucha información que vamos leyendo, porque haciendo esta investigación justamente veía y leía numerosos artículos sobre los innumerables beneficios de la crudivegana, de la dieta crudivegana, pero al mismo tiempo encontraba tantos contra con respecto a ese tipo de alimentación en específica, porque es que yo entiendo que hay ciertos productos que si tú los consumes en la forma como se presentan, te van a dar un valor nutricional mucho mayor que cuando lo pones al calor. Y mira que un ejemplo perfecto es el aceite de oliva. Hay muchas personas que usan el aceite de oliva para cocinar un pedazo de carne. Y tú no te das cuenta que cuando colocas el aceite de oliva, que es un aceite refinado, que lleva un proceso en frío, que ha tomado muchísimo tiempo para conservar la pureza de ese producto, cuando tú lo pones en caliente, tú pierdes el valor nutricional que te acerca, que te da el aceite de oliva. Este es un tema muy curioso, y porque hay muchas personas que te venden el concepto de, no, sí, prepara todo con aceite de oliva, que va a ser mucho más saludable. Mira, cuando tú pones el aceite de oliva en una temperatura alta, pierde todo el valor nutricional. El aceite de oliva, que es un producto premium que mucha gente lo usa, ¿en qué tipo de producto se debería usar? Bien, los aceites vegetales todos tienen lo que se llama un punto de humeo, un punto donde empiezan a perder bastantes características y además la grasa, el lípido se empieza a transformar y empieza a no ser tan beneficioso como si los consumiéramos en crudo. Entonces, cualquier tipo de aceite vegetal e incluso el de oliva, siempre es recomendable usarlo en lo que se llama como condimento. Vos un condimento, por lo general, no lo cocinás antes de usar. Vos el condimento lo agregás, por ejemplo, a una ensalada o lo que sea, que en lo que quede bien, claramente, no lo pones en todos lados y en muchísima cantidad, sino es la cantidad suficiente para cada uno, que eso lo puede determinar un profesional, y en crudo, antes de cocinar. Después, ¿se puede cocinar con aceite de oliva? Sí. ¿Qué pasa? Es muy caro para cocinar. No termina conviniendo por factores más bien económicos. ¿Te conviene usar alguno de girasol o de maíz si hace falta? ¿O comprar algún tipo de sartén que no requiera el uso de aceite? Claro, claro, es que es un tema. Mira, te voy a contar una experiencia muy graciosa que me pasó. Fue a un lugar donde vendían unas empanadas y las vendían a un precio considerablemente alto. Y yo decía, bueno, ¿por qué son tan costosas? Y en el eslogan de las empanadas era que eran fritas en aceite de oliva. Yo decía, pero es que no tiene sentido, es que tú no fritas alimentos en aceite de oliva, porque el punto de donde se rompe el valor nutricional no se cumple. Entonces, el aceite de oliva tú no lo usas para fritar. Y ellos te vendían ese concepto y había todo un marketing con respecto a eso. Y la gente prefería comprar esas empanadas con respecto a la competencia que era un aceite común y corriente normal, porque eran aceite de oliva. Y yo decía,
tú no entiendes, no entiendes la maraña de mercadeo que te están haciendo. Simplemente te están lavando la cabeza, te están ofreciendo un producto que al presentarlo y al servirlo en esa forma, el uso que le estás dando no te está aportando ningún valor nutricional. Por supuesto, te va a freír el producto, pero es que el aceite de oliva no está diseñado para eso. Mira, eso a mí me explotó la cabeza cuando vi ese caso, porque realmente ese es un ejemplo perfecto de cómo el mercadeo logra generar, primero, incrementar el precio de un producto que de por sí una empanada es un producto accesible a la comunidad, pero sobre todo que te están vendiendo algo como saludable cuando realmente no lo es. Entonces, por eso es que es tan importante informarse para uno poder tomar sus decisiones, porque a la final aquí no estamos tratando de imponer una idea, aquí lo que tratamos de hacer con esta conversación es generar información, conocer distintos puntos de vista y tú decides qué te sirve y qué no tomas. Porque a la final, como lo explicaba, este universo de la alimentación, nadie ha podido dar con la fórmula perfecta. El que dé con la fórmula perfecta se va a hacer multibillonario, porque es que no existe una fórmula perfecta en el tema de alimentación para mantener la línea, para mantenerte saludable. No la hay, porque no funciona para todas las personas. Ahora, pues, sin duda alguna hay un complemento muy importante que va acompañado a la alimentación, es el ejercicio. Y cada día estamos viviendo en un mundo mucho más sedentario. Cada día vivimos en un mundo en el que ya no te tienes que mover del sofá. Quiero hacerte una pregunta muy puntual con el tema al respecto de los ejercicios. ¿Qué es más importante, hacer cardio o hacer pesa? ¿Cuál te complementa más? Bien, en un caso hipotético en el que solamente habría que elegir uno, yo elegiría la fuerza con la evidencia científica que tenemos hoy en día. Te diría que hasta casi sin duda fuerza. Cuando digo sin dudas es porque ya se llegó a un punto de consenso general en el que ya es bastante amplio y en el que se sabe que es muy difícil que cambie, porque la ciencia es algo que está en constante movimiento y se van cambiando los patrones o los gold estándar, que son eso que se tiene de referencia. Entonces, hoy en día te diría fuerza casi sin duda, casi sin duda. Después, el cardio te va a traer otros beneficios. Entonces, ¿lo mejor siempre va a ser complementar? Sí, sin duda. Y para volver un cachito para atrás, que también está relacionado con esto, vos en un momento me habías dicho que los extremos siempre son malos, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante en nutrición, que es ¿qué es el extremo? Porque uno puede creer que el extremo es una cosa, cuando en realidad el extremo está bastante lejos de eso. Uno puede decir desde lo que sabe, desde lo que hizo siempre, que por ejemplo un punto medio es, no sé, un patrón indefinido, un patrón alimentario indefinido, donde se comen animales y se comen otros derivados animales y además se comen plantas. Otro podría decir que el punto medio está en una alimentación 100% basada en plantas, y todos pueden tener razón. Pero entonces está bueno, cuando hablamos de patrón alimentario ideal, definir cuáles son los extremos y a qué nos referimos con extremos. ¿Y por qué? ¿Para qué definimos un extremo? ¿Nos sirve para comparar? ¿Nos sirve para saber cuál es mejor realmente? ¿O nos sirve mucho más decir, bueno, comparo este patrón alimentario en específico con este otro sin hablar de extremos? Eso está bastante curioso. Y lo mismo pasa con el ejercicio. ¿Es extremista no hacer ningún entrenamiento? ¿Es extremista entrenar todos los días? Y no sé, porque por ahí vos vas al gimnasio todos los días y después no haces nada más, estás todo el día sentado y seguís siendo sedentario. Pero por ahí no vas ningún día al gimnasio, no haces ninguna actividad física planificada, que se llama ejercicio físico, pero igual durante el día te mantenés súper activo, que es lo que pasa en estas zonas más longevas. Ellos no van al gimnasio, ellos no, o en general, ¿no? Estoy generalizando. En general no van al gimnasio, en general no tienen una rutina planificada de cardio. Ellos directamente trabajan en su huerta, se mantienen activos, comen en el suelo, entonces se tienen que levantar, parar, viven en lugares donde hay lomas, entonces tienen que subir, tienen que bajar, y todo eso lleva un esfuerzo que en el global
termina siendo mucho más importante que el ejercicio físico planificado. Entonces, a la pregunta de cardio o ejercicio de fuerza, te digo ejercicio de fuerza. Pero a la pregunta de ejercicio físico sin planificar, o actividad física en realidad, y ejercicio físico planificado, y ambas, pero la actividad física pesa un montón en ese caso. Claro, es que mira que hay una información que te quiero dar y es algo que a mí me llamó mucho la atención. Las personas que escuchan este podcast saben que hace unos años yo trabajaba en el mundo de restaurantes y trabajaba en un restaurante cuando yo era manager y me acuerdo que algo que me llamaba la atención eran primero los turnos excesivos de 13, 14 horas de trabajo en las cuales nos manteníamos de pie, caminando y moviéndonos 13 horas. Había una hora de descanso, pero aún así, moviéndote, estando de pie, caminando de aquí para allá, de allá para acá, por 13 horas, había un gran número, estoy hablando de Estados Unidos, de empleados con obesidad. ¿Cómo explicas tú eso? Este es un tema que quiero plantear porque ¿cómo se entiende que una persona que está parada, que se está moviendo durante 13 horas, tiene un problema evidente de obesidad? Y no estoy hablando de la obesidad latinoamericana, que si la comparas con la americana, estoy hablando de la obesidad americana, que Obesidad es un mórbida. extremo mucho más grande. Ujú. ¿Cómo se explica esa parte? Bien, acá otra cosa muy importante, y te diría que también es o el primero, uno de los primeros errores que recurre la gente o que comete la gente a la hora de querer mejorar su alimentación, es no conocer lo más básico en este caso, de nutrición. Entonces, tenemos que entender que no hay alimentos que engordan y alimentos que adelgazan, o algo en particular que engorda y algo particular que adelgaza, sino que es un global. ¿Y cómo medimos ese global? En el balance calórico. Entonces, las personas, ese tipo de personas que por más de que se mantengan activas durante el día, aumentan de peso, es porque mantienen a lo largo de un periodo de tiempo, que suele ser bastante largo, valga la redundancia, mantienen lo que se llama un superávit calórico. O sea, que consumen más energía de la que gastan. Por ahí esas personas se mantienen activas durante todo el día, gastan 1000 calorías, pero después están consumiendo 3000, 4000 calorías y se genera un superávit calórico de 1000 calorías por día que a lo largo del tiempo genera ese aumento de peso. Entonces, en parte es como una cuestión matemática, pero tampoco hay que reducir la nutrición a una cuestión matemática porque después nos damos cuenta que fallan un montón de cosas. Pero para responder a tu pregunta, es por eso. Es porque a pesar de mantenerse activos, Claro. igual tienen un superávit calórico. Es que es un tema muy interesante. Sé que no se puede basar solamente en la matemática porque hay muchos factores genéticos que pueden afectar, pero sin duda alguna, si tú quemas más de lo que consumes, obviamente que vas a bajar de peso. Y justamente te hice esta pregunta porque yo me ponía a analizar cómo era el patrón de alimentación de estas personas, porque obviamente en el break, que era nuestro descanso, podíamos comer y cuando yo me pedía una pechuga de pollo o un cuarto de pollo con una ensalada, ellos se comían unos chicken wings o se comían un lomo saltado, que era una comida excesivamente pesada porque lo acompañaban con arroz y con papas fritas, que no me cabe en la cabeza de Perú que cómo comen eso. Pero es un tema muy curioso, cómo no importa cuánto tú te muevas, depende de cuántas calorías tú le impones o le metes a tu cuerpo. Este es un tema muy curioso porque a la final aunque no lo queremos reducir a eso, es una matemática y es un número. Y el tema de movernos no es solamente mover el cuerpo, es que tú tienes que poner en estrés tu cuerpo. Y eso te ayuda, cuando me refiero a estrés, por ejemplo, cuando cargamos una pesa, yo trato de ir de los 7 días a la semana entre 4 y 5 veces al gimnasio y centro solamente 20 minutos de mi tiempo en cardio, pero el resto lo enfoco en peso. ¿Y por qué lo enfoco en peso? Justamente por lo que tú vienes diciendo. La evidencia científica que se está viendo hoy en día nos da a entender que el poner nuestro cuerpo en estrés, el cargar peso, en hacer ejercicio físico, está asociado con la longevidad y está asociado en la calidad de vida que vamos a tener cuando seamos adultos mayores, que para muchas personas no les importa ahora mismo porque son jóvenes,
pero es que si podemos evitar los problemas consecuentes que se pueden presentar en un futuro, ¿por qué no hacerlo? Ahora, hay una pregunta muy interesante que te quiero hacer. ¿Con nuestros hábitos podemos apagar y encender esos problemas genéticos y heredados que tenemos en nuestro organismo? Bien, va a depender de qué problema. Esto es un tema muy amplio, pero en general sí, sí, en muchos problemas. Ahora bien, nosotros tenemos una carga genética para, vamos a inventar un número, esto no es así, pero para hacerlo más entendible. Poner que tenés una carga, una predisposición genética a generar 100 enfermedades, ¿no? Entonces, después tenemos algo que se llama epigenética, que, para explicarlo así muy sencillo, es cómo se modifica esto o cómo leemos esta genética a lo largo del tiempo y cómo podemos ir, como vos decís, ir apagando o prendiendo estas enfermedades que, si se quiere decir de alguna manera, nos vinieron así de arriba. Entonces, nosotros con los hábitos no podemos cambiar la genética, podemos modificar la epigenética, que es la que termina definiendo básicamente qué va a ser la genética. Hay algo que está muy bueno, como una comparación que hacen, y es que si nuestro cuerpo es el libro, la genética es el texto, y después la epigenética son los signos, los puntos, las comas, los signos de admiración y los signos de pregunta que le dan sentido a ese texto. Entonces, vos podés, poniendo la coma en un lugar determinado o en otro, cambiar el sentido del texto. Y acá pasa exactamente lo mismo. Con nuestros hábitos podemos modificar dónde ponemos la coma. Eso no quiere decir que una persona súper saludable puede hacer que tenga cáncer, y sí, eso pasa, o al revés. Puede también pasar que una persona que fuma hasta los 107 años, y también pasa. Pero tenemos que tener en cuenta que son datos anecdóticos y que no nos podemos basar en eso. Claro, mira el caso de mi papá que a mí me llama mucho la atención. Él tiene 70 años, los va a cumplir muy pronto y ha fumado toda su vida y aparentemente sé que internamente tiene que estar mal, ¿sabes? Porque es que no me cabe en la cabeza que fumándote una caja de cigarrillos al día durante toda tu vida, de los 18 años hasta los 70, estés bien por dentro. Pero no, nunca ha presentado problemas de salud asociados al tema del consumo del tabaco. Yo por mi parte soy una persona que yo nunca he fumado. Justamente, mira que hay dos formas de poder interpretar las situaciones que te van pasando en la vida. Hay personas que justifican el alcoholismo porque, no, mi papá fue alcohólico. Y otros te lo justifican, no, es que porque mi papá era alcohólico yo no quiero ser así. Entonces, Tal cual. a mí me pasó algo muy similar. Yo no tomo alcohol, yo no fumo, trato de tener una vida bastante balanceada, pero fue viendo esos excesos por parte de mi papá, del otro lado, esos excesos no me gustaban. Entonces, yo creé una aversión contra eso. Ah, ahora, el tema interesante acá es cómo las distintas genéticas nos predisponen a poder tener ese tipo de enfermedades. Puede ser desde el Alzheimer, que hay familias que manejan Alzheimer. Y mira que hay un caso muy curioso. Tengo un caso familiar en un segundo grado. No es un grado primero, es un primo de mi papá y todos sus hijos vendrían siendo primos segundos. Y todos los hombres de esa línea generacional de esa familia sufren de depresión. Ese es un tema muy curioso, porque ¿cómo nosotros podemos recibir toda esa información genética y transformarla en un hábito de que tienen una gran línea de suicidios por parte de los hombres de esa familia? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Completamente. Fue, de hecho, cuando estudié, uno de los temas que más me apasionaron porque es increíble, y eso que nosotros como licenciados en nutrición tampoco lo vemos tan en profundidad, pero lo que ves es realmente impresionante. Y si te pones a pensar en todo, cómo tu cuerpo supo cada célula la forma que tenía que tener para generar tal órgano, por qué el ojo tenía que tener esa forma con líquido adentro, por qué ese otro órgano tenía que tener ese tipo de células que larguen tal otro tipo de sustancia, es verdaderamente increíble. O sea, parece de ciencia ficción cuando te lo pones a pensar.
pero al mismo tiempo, así de increíble también es así de complejo. Y sí es verdad que la carga genética es un tema muy complicado y más todavía si lo asociamos con problemas de salud mental. Ya ahí cada vez se empieza a complejizar más. Pero en otro tipo de patologías, como puede ser el Alzheimer, nosotros tenemos que tener en cuenta lo mismo que te decía antes. Vos podés tener una carga genética, después, con tus hábitos, intentar modificar esa epigenética y a partir de ahí, igualmente, no se sabe si lo tenés o no. Vos podés intentar cambiar la coma en ese texto y que después igual la coma vaya ahí y le dé el mismo sentido al texto que sería en este caso terminar generando Alzheimer. Entonces, es un tema complicado. Lo que hacen los buenos hábitos no es mantenerte saludable. Tu papá puede estar perfectamente adentro porque hay gente que es como de hierro adentro. Hay gente que hace todo mal, si se quiere decir, de alguna manera, y está perfecto. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar, cuando damos un mensaje, de lo que le pasa a la gran mayoría de la población. Y seguramente, estoy 99,9% seguro, como diría la ciencia nunca llega al 100% de seguridad, pero estoy 99,9% seguro que tu papá, si no fumara, tendría mayor esperanza de vida y mayor calidad de vida. Entonces, en conclusión, los hábitos, mejorar la alimentación, hacer ejercicio, etcétera, no hacen o no evitan esencialmente que te pase algo, sino que disminuyen la probabilidad de que te pase algo. Qué charla tan interesante, Joaquín. Hay una pregunta que siempre le hago a todos los invitados cuando terminamos el programa. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado el día que ya no estés acá? Bien, muy buena pregunta. Yo creo que simplemente como una buena persona. Como una persona que no tuvo problema en ayudar al resto cuando hacía falta y anteponer eso incluso ante mis propios intereses, como, bueno, a veces me pasa y nos pasa a todos. Pero creo que simplemente por eso, y en cuanto a nivel profesional, sí me gustaría ser recordado como un nutricionista que fue impulsando que la nutrición vuelva a ser una ciencia y que no se trate como una pseudociencia. Cuando vengas al sur de la Florida, avísame. Estoy muy interesado en conocerte en persona y poder Estaremos grabar bien contigo en persona. Te deseo que tengas un excelente día y muchísimas gracias por Igualmente pasarte por los micrófonos de MBT Podcast. Muchas gracias a vos.